Familia de sembradores, bienvenidos a su programa Jesús en ti confío. De verdad que es una bendición poder contar con ustedes desde su hogar o a los que están conectados a los distintos dispositivos móviles, a los que siguen esta transmisión en Argentina, en Colombia, en Bolivia, Guatemala, en Estados Unidos, en México, en Paraguay, en Costa Rica. Bueno, una gran riqueza de verdad que todos como familia estemos unidos. Por ello, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestro número telefónico en Estados Unidos para que puedan hacernos llegar sus peticiones, un saludo, algún comentario sobre el tema que estaremos hablando este día. Y también nuestro número en la República Mexicana para que desde luego también la familia en tierra guadalupana pueda estar en contacto con nosotros. Y para ustedes que están en distintas naciones, los invitamos a que se pongan en contacto en nuestro número de WhatsApp. Agréguenlo en su agenda para que podamos estar también charlando con ustedes. Recuerden que solamente recibimos mensajes en texto. Y también una bienvenida y un saludo a toda la familia bonita de sembradores que nos está escuchando a través de las 1260 de amplitud modulada en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, Radio La Guadalupana ESNE, la estación del gran milagro, y a todos los que por primera vez están en sintonía de la tele y de la radio de El Sembrador Radio y Televisión. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estarnos acompañando. Y hoy tenemos un invitado muy especial de esta gran familia de El Sembrador, el profesor Jaime Antonio Hernández Orozco. Él es un gran colaborador de esta gran familia de sembradores. De hecho, lo pueden escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la noche, tiempo del centro de México, en el programa Sin Miedo. Y también en estos momentos en los que compartimos a través de la televisión temas tan interesantes. Sobre todo, es un gran apologeta y hoy nos está acompañando porque hablaremos acerca del acontecimiento guadalupano, pero desde una óptica que es muy importante que debamos de tener esta formación. Profesor Jaime, bienvenido. Es un placer estar con usted y tenerlo de invitado en esta ocasión. Muy bien hallado, Carlita, un privilegio para mí estar aquí contigo. En Jesús en ti confío. De verdad que les agradezco a ti y al Sembrador por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Y profesor, gracias de verdad por este libro que nos ha compartido, Dos profecías y un milagro en México, del profesor Jaime Antonio Hernández Orozco, que ha sido impreso. De verdad es una riqueza lo que nosotros tenemos en este libro, profesor, de esta investigación que usted ha realizado sobre el acontecimiento guadalupano y sobre las dos profecías y un milagro. Pero necesitamos que nos comparta de lo que encontramos en este libro, cuál es la verdadera historia acerca de la conquista en México. Bueno, yo creo que la conquista deberíamos dividirla en dos partes. Una fueron los conquistadores, que cometieron muchos errores, atropellos, cometieron hasta crímenes. Pero junto con los conquistadores venían también los misioneros, que los misioneros nos trajeron a Cristo, nos trajeron la religión, nos trajeron la ganadería, nos trajeron la agricultura, demasiadas riquezas. Por lo tanto, cuando hablamos de que en México sucedió un encuentro de dos civilizaciones, algo que es de verdad impresionante, y nos damos cuenta cómo la Virgen de Guadalupe es centro de todo este misterio del que vamos a hablar. Claro, Así es de y que, sí, Carlita. sí, perdón la interrupción, profesor. Y para ello es importante saber también cómo se vivía en México antes de la conquista. Este parteaguas tan importante en la historia y cómo siempre Dios y María están presentes. Entonces, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era este México querido antes de la conquista y de lo que nosotros iremos aprendiendo con usted en esta jornada? Sí, claro, así como el verdadero milagro lo iremos conociendo, también la vida antes de que llegaran los españoles a México, pues era una vida socialmente hablando mucho más perfecta que la que tenemos hoy en día. En realidad, en aquellos tiempos, la vida social era elevada, todo el mundo estudiaba, todo el mundo comía.
hacían uso del tequio y encontramos que había una igualdad social. Claro, escuchamos también que los mexicas eran guerreros, eran feroces, como cualquier imperio. Hoy en día los norteamericanos como imperio son feroces y tienen armas. Esa es una cualidad humana. Los mexicas fueron imperio porque tuvieron que tomar su tierra a base de guerra. Su lugarcito en las orillas del lago de Texcoco lo tuvieron que conquistar con sangre. De hecho, no encontraron un lugar y fueron y encontraron un islote en aquel lago de Texcoco. Entonces, era una sociedad elevada, Carlita, porque, por ejemplo, en la Gran Tenochtitlán no había pobreza. Hay que entender esto. Y toda la gente tenía casa, comida, sustento. Claro, contra los enemigos eran feroces. Claro, en esta gran familiaridad también, en la que vivían disfrutando de estas bondades también, desde luego de la tierra y en esta comunidad tan organizada que ellos también tenían. Sí, claro. Hay que recordar que la Gran Tenochtitlán era una ciudad mucho más grande que Sevilla cuando vivían en el mismo tiempo. La ciudad más grande de Europa era Sevilla, donde vivían los monarcas. Pero la Gran Tenochtitlán era mucho más grande, mucho más ordenada, más equilibrada y socialmente mucho más perfecta. Insisto, en Tenochtitlán no había pobres, no había mendigos en la calle, todo el mundo tenía derecho a todo, porque en el mundo prehispánico, Carla, la mentalidad era de que todo es de todos. Tú nacías en un pueblo y el pueblo era tuyo. Y ahora resulta que llegaron los españoles y llegó la propiedad privada y ya no pueden pisar lo que era suyo, ¿no? Para que entiendas el golpe. Claro, y aquí lo que nos comparte también en esta investigación que ha escrito, en este libro, profesor, habla acerca del tequio. ¿Qué es el tequio? Para que nosotros también podamos escudriñar más en nuestra historia y entender muy bien qué es lo que ha sucedido. Sí, claro. El tequio, lo voy a decir rápido, era un sistema de vida, Carlita, que se enseñaba en los calpulis, las escuelas. Los prehispánicos mandaban a los niños a la escuela desde pequeñitos, y los más aptos y los más grandes de estatura iban escalando. Pero en todos lados, desde los abuelos, los padres, enseñaban la cultura del tequio. Hoy en día todavía se practica el tequio en Oaxaca, en Guerrero y en algunas partes de Chiapas. ¿Qué es el tequio? Eso es lo que nos está haciendo falta en nuestros días. Por algo la Virgen de Guadalupe eligió a la cultura prehispánica, a la cultura náhuatl, porque ellos trajeron el tequio. En el tequio, queridos amigos que nos están viendo, todo era de todos y todos tenían la obligación de hacer todo para todos. Voy a explicarlo con ejemplos simples. Cuando una pareja de jóvenes se casaban en Tenochtitlán o donde se aplicaba el tequio, entre todos construían la casa de los novios. Y cuando se casaban, entre toda la comunidad hacían la boda, la comida, la fiesta. Pero cuando esos esposos se integraban a la comunidad, tenían que ir a construir la casa del que se iba a casar después. En el tequio era un sistema de vida, Carlita, en el que, insisto, todo era de todos. Todos se ayudaban para todos. Se rompía algo en la ciudad, todos acudían a repararlo. Pasaba algo con una familia en la ciudad, entre todos levantaban a aquellos necesitados. Mira, qué ganas de tener ese tequio en nuestros días. Hace falta, de verdad, aprender De mucho de verdad la que sí. historia. Nos lleva a esta parte también de tomar lo que vivían en comunidad, de lo que compartían, de esta gran riqueza que logró que hicieran tanto, que dejaran un legado tan grande. De verdad que esto es importante que nosotros lo podamos aplicar. Mira, Carlita, para mí, la señal más importante de que la cultura prehispánica es la mejor del planeta, y no estoy exagerando, es que a ellos los escogió la madre de Jesucristo, una judía que nació en Jerusalén. ¿Cómo es posible que esta mujer grandiosa, que está ayudando a su hijo a salvar al mundo y que tuvo ante sí el mundo entero para escoger un lugar donde vivir para siempre,
Y sin embargo, esta mujer perfecta de la Biblia, de nuestra religión, eligió el cerrito del Tepeyac. Y lo dice en el Nican Mopogua, que no escogió a México por el lugar, sino por las personas que vivían en el lugar. Es impresionante, y lo veremos más tarde, Carlita, que María escogió a un indígena, no escogió a un español ni a un mestizo. Hay que entender esto porque es parte del corazón del libro. Sí, María de no. Guadalupe ama a los indígenas y nosotros no, los tenemos abandonados. Necesitamos también hacer vida también este mensaje de Santa María de Guadalupe y la atención también en particular que tiene el Papa Francisco y que ha sido siempre para la Iglesia de todos nuestros hermanos, de los indígenas y sobre todo recibir este mensaje tan importante que ha traído Santa María de Guadalupe para nosotros. Pero también es importante conocer quién fue Tlacaelel. Bueno, Tlacaelel es un personaje central para México y un verdadero desconocido, Carlita. Puedo afirmar de verdad y de corazón que Tlacaelel es el padre de México. Tlacaelel fue un descendiente de los tlatoanis. Les recuerdo que la gran Tenochtitlán fue fundada por Tenoch, por eso tomó su nombre, Tenochtitlán. Y hubo 12 emperadores aztecas, como les llaman, que es mexicas. Cuando murió el segundo emperador le tocaba tomar el reino a un hombre que se llamó Tlacaelel. Pero Tlacaelel jamás quiso tomar el trono, porque él fue el que diseñó México. Él fue el que impuso la palabra México. Y además, cuando atacaban los mexicas a un pueblo o a un enemigo con la guerra, el grito de guerra era México, como en el estadio, tas, 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 México. Era el grito de guerra de los mexicas. Miren, el nombre de México lo pronunció por primera vez Tlacaelel, para que sepan de quién estamos hablando. Sin embargo, es un desconocido. No sé cuántas de las personas que nos están viendo conocen a Tlacaelel, pero es un ser humano brillante. Su nombre quiere decir el que anima el espíritu en náhuatl. Y vaya que animó el espíritu. Creó ese imperio que sigue hasta el día de hoy. La Ciudad de México no ha desaparecido, sigue siendo grandiosa. Tlacaelel es un personaje que debemos conocer todos los mexicanos y rescatarlo de la oscuridad banal. Era sabio, era justo, era un gran estadista, no gobernante. Cuando le tocó gobernar, Carlita no quiso subirse al trono. Dijo que gobierne mi primo, mi sobrino. Yo me voy a dedicar a proyectar a México hacia el futuro. Es un Tuvo esta personaje que hay que visión. rescatar. Claro, y necesitamos, como bien usted lo dice, conocer profundamente nuestra historia. Y antes de ir a la siguiente pausa musical, maestro, con esto que nos está ilustrando, queremos recordarles que estamos hablando acerca del libro Dos profecías y un milagro en México, de la autoría del maestro Jaime Antonio Hernández. Y qué delicia también poder conocer nuestras raíces, pero no solamente de la historia, sino de la fe, de la presencia de Dios de nuestra sociedad. Pero vamos a ir a un tema musical y precisamente trabajando en esta parte espiritual es importante este tema, Cuando miro atrás. Nuestra cantautora argentina Atenas nos presenta para toda la familia del Sembrador y esta mañana nos acompaña. Muchísimas gracias, Atenas, por habernos acompañado con este tema tan interesante. ¿Qué le parece también, profesor Jaime? No te cambio por nada. Y es también esa la forma en la que el Señor habla y cómo a través de esta conquista, de esta historia que usted nos está compartiendo, sin duda alguna, es como ha llegado al corazón de tantas y tantas personas en todo el mundo. Pero estamos viendo acerca de Tlacael, quien fue el que puso el nombre de México a esta nación. Pero, ¿cuál es esta versión? ¿Cuál es la versión de los conquistadores? Es importante con esto que nos ha estado compartiendo, pero sobre todo, ¿qué es lo que se dice, lo que ellos expresan, lo que se ve en los libros, lo que habitualmente conocemos, pero hay que profundizar todavía más?
Sí, claro, yo creo que hay un libro grandioso que todos los mexicanos deberíamos leer, Carlita, que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo no era cualquier persona, las personas que acompañaban a Hernán Cortés. Bernal Díaz del Castillo tenía la misión de parte del rey de reportar todo lo que ocurría en esta misión. Hay que recordar que Cortés venía en nombre del rey de España, no venía en su nombre, y estaba obligado a reportar todo lo que ocurría, todo lo que decía, todo lo que pasaba. Y quien hizo la parte de reportero, si me permiten esa expresión, fue Bernal Díaz del Castillo, que nos narra puntualmente desde que tocaron Yucatán, bajaron hasta Veracruz y luego entraron tierra firme, todo batallas, cómo encontraron a la Malinche y aquellos sobrevivientes españoles de la península de Yucatán que habían quedado ahí después de un naufragio. Él narra todo, pero desde el punto de vista español. Pero hay algo que es muy importante al notar en la narración española. Todo se lo piden a Dios, todo lo encomiendan a Dios. No dan un paso sin hablar con Dios. El mismo Hernán Cortés, cuando sale de Cuba, ya con todos los barcos listos, mandó a hacer una bandera con una cruz, que les dijo a todos, hermanos, sigamos esta cruz, que con ella venceremos. Y en efecto, Hernán Cortés tuvo muchos defectos, pero era un creyente. Su primer acto al llegar a Veracruz, que no se llamaba Veracruz, sino el Arenal, fue celebrar una misa en aquellas playas. Ahora se llama Veracruz porque Cortés tumbó a Huitzilopochtli de su pirámide y en su lugar puso una cruz gigantesca de madera de ceiba. Y les dijo a los indígenas, esta es la verdadera cruz. En latín, Vera Cruz. Se le quedó el nombre para siempre. O sea, los españoles todo lo hicieron en nombre de Dios. Que es importante. Iban a hacer una batalla fuerte, celebraban misa. Terminaban una batalla y ganaban, le daban gracias a Dios. Llevaban 3 sacerdotes con ellos para auxiliarlos. Es decir, Dios estaba con ellos, sin lugar a dudas. Qué bonito esto que nos comparte, porque precisamente sí lo que mucho se dice en la historia, lo que es la clase de historia en las aulas, hay puntos que se omiten, en este caso como este en particular que nos está comentando, el poner a Dios ante todo, el orar. ¿Cuál ha sido la versión Claro. también de los conquistados, de la versión de los indígenas? Bueno, sí. La versión de los indígenas es muy diferente. Y la respuesta a esto la encontramos en otro libro que todo mexicano debe leer, sin excepción. Y se llama La visión de los vencidos. Lo escribió el gran Miguel León Portilla, que es el nahuatlaco más grande, acaba de fallecer hace algunos años, pero Miguel León Portilla es quien mejor conoció a la cultura indígena. Hablaba el náhuatl tan perfecto como los ancianos de los pueblos. Y él lo aprendió de un sacerdote jesuita que se llamó Ángel Garibay. El padre jesuita Ángel Garibay es el recopilador de toda la literatura náhuatl. Tiene un libro que se llama Historia de la literatura náhuatl. Y Miguel León Portilla fue alumno de este gigante en la investigación de nuestro pasado. Y entonces vemos que Miguel León Portilla, en su libro, nos dice claramente que los indígenas ya esperaban la llegada de los españoles, pero para mal. Sabían que los iban a destruir, y así sucedió. Ocurrieron 8 presagios, es decir, acontecimientos increíbles, astronómicos, físicos, que les daban señales hasta que llegaron los dioses de donde sale el sol, es decir, Veracruz, blancos y barbados.
¿Y cuál es, profesor, la coincidencia de las dos profecías provenientes de dos civilizaciones diferentes? ¿Cómo la podemos distinguir y encontrar? Sí, claro, porque todos los que somos mexicanos, Carlita, conocemos el escudo nacional. Todos. Y quien no lo conozca no es mexicano. ¿Qué contiene el escudo nacional que está en el centro de nuestra amada bandera? Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y entonces entendemos claramente que esta era una profecía que existía y que pasaba de boca en boca, de abuelos a padres, de padres a hijos, que venía y había sido pronunciada por los abuelos en Aztlán. Aztlán es una región que, según Lucas Alamán, el primer enciclopedista de México, se encuentra en el norte de California. Estamos hablando de que en realidad Aztlán fue el origen de la cultura prehispánica. Y había profecías, una de ellas era la que todos conocemos, que dijeron aquellos sacerdotes mexicas, aquellos grandes abuelos de nosotros, donde decían que el pueblo debería caminar hacia el sur hasta encontrar una señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, y allí mismo fundar una ciudad imperial que será gloriosa para siempre. Es una profecía que se cumplió, Carla. Ahora sabemos que se cumplió. ¿Quién descubrió la escena? Tenoch. Y tenemos la fecha exacta, fue en 1325 cuando ocurrió esto. Es una profecía cumplida. Otra profecía que conocían y conocíamos todos, nos enseñaron en la escuela, que decían los prehispánicos que iban a venir unos hombres blancos y barbados de donde sale el sol, es decir, Veracruz, para gobernar y señorear estas tierras. Voy a leerlo como lo decían ellos. Unos hombres blancos y barbados vendrán de donde sale el sol para señorear estas tierras. Esto ocurrió, amigos, fue la llegada de Hernán Cortés a Veracruz. Miren, tan lo pensaban los prehispánicos que para Moctezuma no había duda de Cortés era el dios que estaban esperando, tipo Quetzalcóatl. Claro, ¿y qué le parece, hecho, profesor? Sí. Disculpe la interrupción, vamos a ir a una breve pausa, pero regresando continuaremos con esta coincidencia de estas dos profecías, con estas civilizaciones, con esta cultura y sobre todo también para abordar sobre dónde podemos encontrar este encuentro que se ha profetizado también en las Sagradas Escrituras y en la tradición náhuatl. Claro. ¿Le parece, profesor? Amigos, estamos en tu programa Jesús, en ti confío. Estamos hablando acerca de dos profecías y un milagro en México. Este libro del profesor José Antonio Hernández Orozco, que es parte de la familia de El Sembrador. En tanto, vamos a ir a una breve pausa, pero regresando, traigan su libreta o su teléfono en las notas para que sigan anotando estos datos tan interesantes que nos está compartiendo hoy el profesor Jaime. Vamos a una pausa y después continuamos con más. ESNE Radio. ESNE Radio, programación 100% católica que cambia vidas. Sintonízanos en Moreno Valley, Riverside, Fontana, Santa Ana y alrededores a través de la 1670 AM. Qué gusto, familia, saber que continúan con nosotros porque hoy estamos aprendiendo muchísimo acerca de este caminar también de nuestra nación mexicana y de la presencia maternal
de Santa María de Guadalupe y también de Dios. Y desde luego les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a los números que aparecen en su pantalla. En Estados Unidos, en México, es la forma en la que se pueden comunicar con nosotros. También tenemos el número de WhatsApp para que ustedes nos puedan mandar un mensaje, una nota, y recordando también seguir pasando la voz. Nuestra frecuencia 1260 de amplitud modulada en la Ciudad de México, Radio La Guadalupana ESNE, la estación del gran milagro. Gracias por continuar con nosotros y nuevamente recibimos aquí en el estudio al profesor Jaime Hernández, quien ha escrito un libro muy interesante de una gran riqueza en estas páginas que encierran muchísimo para seguir conociendo más acerca de nuestro caminar en la República Mexicana, de esta verdadera historia también y cómo Dios se ha hecho presente en la conquista. Y profesor, estábamos hablando acerca de dónde podemos encontrar también este encuentro que se ha profetizado tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición náhuatl. Bien, ya veíamos que en la tradición náhuatl ya mencionaba yo las profecías. Solo quisiera mencionar una que no se ha cumplido y que está dicha, que la dio Tlacaelel, que ojalá la escuchemos, queridos amigos, que estamos compartiendo. Y decía Tlacaelel, refiriéndose a México: Aztlán, tierra de la blancura y de la aurora, la sagrada Aztlán, cuna de civilizaciones y hogar de nuestros antepasados. Repara actualmente sus cansadas fuerzas mediante sueño pasajero. Cuando despierte, el mundo entero se llenará de asombro, atenderá su voz y comprenderá de nuevo los mensajes del cielo. Miren, esta profecía no se ha cumplido. Como que estamos en ese sueño pasajero los mexicanos en problemas intestinos, porque guerras no hemos tenido con otros países, pero entre nosotros nos hemos destrozado cada generación. Con respecto a la Biblia, les comparto que quien pronuncia las profecías son dos gigantes de la Biblia. Uno, Isaías, y el otro, San Juan el Evangelista. Isaías dice en su capítulo 60, versículos 8 y 9, y dice el profeta, 700 años antes de Jesús, 1200 años antes de que sucediera esto que dijo, y dice, miren, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Parecidos a palomas que van a sus palomares. Naves de las islas acudirán a ti. Los navíos de Tarsis, miren, Tarsis es España, en el Antiguo Testamento, para entender bien la profecía. Los navíos de Tarsis, es decir, España, en cabeza, para traer a tus hijos de lejos, junto con su plata y su oro, para glorificar a Yahvé tu Dios, el Santo de Israel que te hermosea. Miren, son los españoles. ¿Los barcos de quién llegaron primero a América, amigos? Los de España. Conocemos los nombres: la Niña, la Santa María y la Pinta. Y digo, habla mucho más Isaías de esto, pero por el tiempo voy a mencionar la otra profecía gigantesca de la Biblia con respecto al encuentro de España con México. Y si en este momento, profesor, también nos podría compartir, ahorita que va a profundizar en las Sagradas Escrituras, dónde aparece la Virgen de Guadalupe en la Biblia, aunado a lo que nos comparte que nos va. Me parece perfecto. Y bien, ese pasaje lo encontramos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, pero quiero aclarar que todo el capítulo 12 habla de México, ni más ni menos. Hablamos del Apocalipsis. ¿Quién escribió el Apocalipsis? San Juan. ¿Y quién fue San Juan? El compañero de la Virgen después de la muerte de su maestro. Se cree que por lo menos vivieron 20 años juntos. ¿Qué no platicarían la Virgen María y San Juan en esa vida que hicieron juntos como madre e hijo? Y este Juan es el que anuncia la venida de la Virgen de Guadalupe, no podría ser ningún otro. Miren cómo lo dice Juanito, el discípulo amado, compañero de la Virgen, insisto. Y dice,
apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida del sol. Vean la Virgen de Guadalupe para ver si no es. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Aquí está otra profecía de la Biblia que habla ni más ni menos que la llegada de la Virgen de Guadalupe. Esto es impresionante. Solo el que cierre los ojos y no quiera ver. Nos queda clarísimo que la llegada de Guadalupe al Tepeyac está anunciada en la Biblia. Esto ya está reconocido por la iglesia. Y no podía ser otro. Sí, disculpe, profesor. Adelante. No, nomás que dije que no podía ser otro el que anunciaba que su compañero de María, Juan. Claro, exactamente cómo es el apóstol San Juan, que estuvo con ella al pie de la cruz y en estos años que comenta que estuvo viviendo también con su compañía, y cómo al indio San Juan Diego es a través de un Juan que en la sencillez también pues tiene este privilegio y es elegido por Dios también para preparar el camino de Santa María de Guadalupe, de nuestra Morenita del Tepeyac. ¿Cómo podemos entender, profesor Jaime, también conforme a lo que explica en su libro, la bendita imagen de Santa María de Guadalupe? Bien, la imagen de Guadalupe, que hace si me permites, una primera evaluación de la imagen es Antonio de Valeriano, que ni más ni menos que el autor del Nican Mopogua. La palabra Nican Mopogua, amigos, quiere decir aquí se narra. ¿Y qué se narra en ese escrito? El diálogo que tuvieron la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, ni más ni menos. Y quiero advertirles, fue en náhuatl, no fue en español. Este libro originalmente está escrito en náhuatl. ¿Por quién? Antonio de Valeriano, que era ni más ni menos que un gran indígena, no tenía de español nada, solo el nombre. Era además sobrino del rey Netzahualcóyotl, que fue un rey sabio, genial. Este Antonio de Valeriano, que además era notario por los mismos españoles, aprendió el español, aprendió el latín. Él fue el que se encargó de escribir este diálogo que hubo entre la Virgen y Juan Diego, relatado por quién, probablemente por el mismo Juan Diego y sus descendientes. Este hombre, cuando vio la imagen por primera vez, hizo un inventario, cuánto medía, cuántas estrellas tenía, qué objetos tenía pintados, todo, Por lo tanto, jamás se pudo haber manipulado la imagen. Él es el que primero la describe, pero esa es la introducción a la imagen. El resto, amigos, es un milagro que no ha explicado ni la NASA. Está comprobado, Carlita, que la imagen de Guadalupe no es pintura humana. Comprobado. La tela con la que está hecha, que es de fibras de maguey, debería estar destruida a los 50 años de que se hizo. Y sin embargo ahí la tenemos, a la vista de todos. Es una imagen como la sábana de Turín de nuestro Señor. Son reliquias colosales. Recuerden que la Virgen María se ha aparecido casi en todos los países, pero vive en México. Claro, y también, profesor, en este libro, ¿a qué se refiere cuando habla del misterio de los 5 Juanes en el misterio de Santa María de Guadalupe? Bien, Carlita, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees en la buena suerte o crees en las diosidencias? En las diosidencias. Ok, mira, en esta historia de Guadalupe solo participaron Juanes. Primer Juan el Evangelista, ya vimos que él fue el que inició el tema con su profecía. ¿Y cómo le llamamos a Juan el Evangelista? El águila. Ese es su mote. Cada evangelista de los 4 tiene una figuración con un buey, con un toro, con un león. Pero Juan es el águila. ¿Por qué es el águila? Porque Juan tuvo una visión de todo desde las alturas. Fue el más elevado. Hay que recordar que el Evangelio de San Juan es mucho más elevado que el de Mateo, Marcos y Lucas. Él era el águila, pero coincidencia, a quien eligió la Virgen de Guadalupe para darle el mensaje y hablar con él, fue otro Juan,
Diego, segundo Juan, pero qué coincidencia tan gigantesca. El nombre de Juan Diego en náhuatl era Cuauhtlatoatzin, que quiere decir águila que habla. Miren, no, como decimos, Carlitas, son mensajes para que entendamos que son mensajes del cielo. Tercer Juan, Juan Bernardino, el primer hombre que recibió un milagro de la Virgen de Guadalupe, el tío de Juan Diego, que estaba enfermo de muerte. A él se le apareció la Virgen donde estaba enfermo y a él le reveló su nombre. A Juan Bernardino fue el que le dijo, mi nombre es Guadalupe, que viene del árabe, ya después explicaremos esto. Y viene de Guadalupe, de Guadarío, como Guadalajara, río de piedras, Guadalupe, río de amor. Tenemos ahí al tercer Juan. Y luego tenemos al cuarto Juan, que es Juan de Zumárraga, que era la autoridad de la iglesia a la que la Virgen María quiso sujetar todo el misterio y no hacer una religión aparte. Le ordena a Juan Diego que vaya con la autoridad de la iglesia y que él sea el encargado de poner en práctica esta devoción. Y hablamos de Juan de Zumárraga, otro Juan. Tenemos con el quinto Juan, uno que conocimos la mayoría de mexicanos. Juan Pablo II, que canonizó finalmente después de 500 años al segundo Juan Diego. Juan Pablo cerró el milagro guadalupano. De hecho, como ustedes recordarán, terminó diciendo, soy un papa mexicano, soy un papa guadalupano. Para que entiendan lo que le pegó en su interior la Virgen de Guadalupe al Papa Juan Pablo II, desde que conoció el misterio y vino a conocerla a su casita, lo único que tenía en su escritorio era una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Miren, no son coincidencias los 5 Juanes, nadie puede pensarlo así. No, y todo en base a esta investigación también, a este análisis que usted ha realizado en este libro y sobre todo siguiendo estas pautas que Dios ha marcado, cómo está presente nuestra historia. De verdad, no sé, ustedes sembradores, a mí se me enchina la piel porque de verdad necesitamos profundizar y conocer, y qué mejor que usted, profesor Jaime, nos esté instruyendo en esta historia del acontecimiento guadalupano. Pero ¿qué le parece si en esta remembranza que usted ha hecho de los 5 Juanes también presentes en este acontecimiento guadalupano, vamos a ir a una pausa musical nuevamente con Atenas? Y regresando de este segmento musical, que usted nos pueda compartir cómo interpretar los católicos, los mexicanos, el Nicán Mopobua, en este primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, ya a 500 años de este primer encuentro. El cielo para ti, este gran regalo que el Señor nos ha dado y que queda muy bien en este tema que estamos hablando sobre este libro que tengo en mis manos, 2 profecías y un milagro en México. Profesor Jaime Hernández, gracias por continuar con nosotros y estábamos charlando acerca de lo importante que cómo debemos interpretar los mexicanos católicos el Nicán Mopogua a 500 años del primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Leerlo. Es un documento desconocido, Carlita. Es un documento que todo bautizado mexicano debería saberse de memoria, pero es un documento desconocido. ¿Cómo interpretarlo si no lo leemos? En primer lugar, yo invito a todos los que están viendo este programa a leerlo. En mi libro viene completo. En el libro decidimos ponerlo completo porque es un documento fundacional de los que somos mexicanos. Y si algo podemos aprender de este texto entre la Virgen y Juan Diego, es de la fe, cómo Dios sigue eligiendo a los sencillos del mundo, a los humildes. Como algún día eligió a San Pedro, que era analfabeta, que era inculto. Como eligió también al rey David, que era un pastorcillo insignificante. Así viene la Virgen desde Jerusalén hasta el Tepeyac y elige no un potentado, no eligió a Moctezuma, ni eligió a Juan
como decíamos, al obispo Juan de Zumárraga. La Virgen viene y elige un corazón sencillo y humilde que se llamaba Cuauhtlatoatzin. Y le dice, Juanito, Juanito, mi hijito, ¿a dónde vas? Miren, y ahí comienza el diálogo. ¿Quién eres, Madre Santísima, verdad? Le dice, ¿quién eres, niñita del cielo? Y ahí empieza un diálogo. María le pide a Juan Diego que vaya con el obispo y le dé unas peticiones que tiene que darle. Y entonces ocurre un diálogo porque va Juan Diego y ni lo pelan ahí, perdón por usar esa palabra. Piensa que es un insignificante. Perdón la interrupción, profesor. Aquí en el Nican Mopohua encontramos todo este relato de todo el acontecimiento guadalupano, de estos diálogos en particular y del mensaje que trae Santa María de Guadalupe. Todo. Ahí está todas las palabras que pronunció y las que pronunció Juan Diego. Miren, es un relato hermoso. No se lo deberían perder. ¿Cómo va y no le hacen caso? Digo brevemente, y va al otro día y le dice Juan Diego a la Virgen, oye, no me hicieron caso, ni en cuenta me hicieron ahí. Dice, manda otro, que valga más que yo, porque yo soy una hoja que pisan todos en el camino. Tú mereces a alguien más importante que yo, le dice Juan Diego a la Virgen. Y la Virgen le dice, no, Juan Diego, te tienen que escuchar a ti. Llevas mi mensaje. Y miren, sí lo escucharon. También sirve el Nican Mopohua para entender que la Virgen viene por los humildes, por los desválidos, viene a levantar a los caídos, a los oprimidos. Está claro. El Nican Mopohua deberíamos entenderlo para ver cómo debemos llevarnos entre mexicanos, con amor, con respeto, con amor a Dios. Insisto, es un texto fundamental en la vida de un católico mexicano. Claro, tener que conocer este mensaje de nuestra morenita del Tepeyac. Y para concluir, profesor, ¿cuál ha sido el aporte de México y su cultura indígena para lograr la civilización del amor con Santa María de Guadalupe? Brevemente que nos pueda compartir como parte ya de esta conclusión. Sí, en realidad, la misión de la Virgen desde que apareció el 12 de diciembre de 1531 es fundar la nueva civilización del amor. Para eso escogió la cultura prehispánica, para llevar esta cultura a todo el mundo, en la manera de la convivencia social. Y miren, México es un país grandioso. México construyó civilización, no solo cultura, sin conocer el mundo euroasiático, africano, que siempre se conocieron entre ellos. Nuestros antepasados construyeron civilización, arquitectura, medicina, ciencias físicas, pero sobre todo, México ha aportado al mundo cosas gigantescas y a veces no somos conscientes de eso. México ha aportado al mundo, por ejemplo, el maíz y toda su cultura. Miren, hay 3 granos que han sostenido a la civilización. El trigo en Europa, el arroz en China y el maíz en México. Pues les digo rápidamente, ahora comen los chinos 3 veces más maíz que arroz. Ya hemos dominado, pero también trajimos al mundo el chicle, el hule, las palomitas, el aguacate, el tequila, o sea, la vainilla. Hay mucho. Hemos dado el calendario más exacto, el maya. Así es. ¿Y qué es lo que siempre debemos de recordar del mensaje de este acontecimiento guadalupano, profesor? Lo que siempre debemos de recordar de este mensaje de Santa María de Guadalupe. Bien, yo creo que esta es la parte fundamental, Carlita. ¿Qué nos pide la Virgen de Guadalupe desde que se apareció? Que nos convirtamos, que nos volvamos a su Hijo Jesucristo. Lean el Nican Mopohua para que vean cómo insiste. Vayan a mi hijo los ama, yo vengo a jalarlos para mi hijo. La Virgen lo que quiere es que seamos verdaderos hijos de su Hijo, practicantes, católicos de verdad, católicos honestos, adultos, serios. La Virgen vino aquí porque quiere que México sea ejemplo de convivencia en todo el mundo. Y miren en la que andamos, amigos. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido. Y aquí, por lo tanto, profesor, el mensaje de Guadalupe será siempre el mismo. Conviértanse, recen y vayan a mi hijo. Y más ahorita que estamos viviendo un tiempo tan peligroso, no digo en México, sino en todo el mundo.
No nos Claro. quedemos con la pura estampita como si fuera un amuleto, Carlita. María es una vivencia. María es ser mexicano en lo más profundo de nuestro catolicismo, pero eso implica amar a Dios sobre todas las cosas y amar a todos mis compañeros humanos en todo el mundo como a mí mismo. Eso es lo que quiere la Virgen. Así es. Y de conclusión, profesor, ¿cuál es el rol potencial de México para todo el mundo? Brevemente, para finalizar el programa. Bueno, el rol de México debería ser precisamente el conducir una nueva convivencia internacional, basado sobre todo en el apoyo y los consejos de la Santísima Virgen. Ya mencionábamos que al mundo le hace falta el tequio. Ojalá se hiciera algún día esta intención de promover un tequio mundial donde todos nos ayudáramos a todos, donde todos nos viéramos como hermanos. Miren, para probar un poquito de lo que puede ser México prehispánico, visiten los pueblos mágicos, para que descubran por ustedes mismos lo que puede hacer el mundo indígena cuando se le apoya, cuando se le cree y cuando se confía en él. ¿Por qué no seguimos así, pero en todos los aspectos, no nada más de pueblo mágico, sino que estudien los indígenas, que haya más sacerdotes indígenas, que la cultura indígena sea de verdad, como dueños que son de esta tierra, los más privilegiados de ella misma, porque además, insisto, fueron los elegidos de la Virgen de Guadalupe. Ellos son, no nosotros los mestizos ni ninguna otra raza. Así es, profesor, de verdad que estamos muy agradecidos por este programa, por lo que nos ha compartido y desde luego reiteramos esta invitación para que ustedes puedan adquirir este hermoso libro, Dos profecías y un milagro en México. Aquí detalladamente podrán remarcar, recordar, volver a repasar todos este mensaje, las citas bíblicas, toda esta guía también que a través de este libro tan valioso y con tanta historia y tanta riqueza nos comparte el profesor Jaime. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, que Dios le bendiga. Los invitamos a que lo puedan escuchar al profesor Jaime a través de la señal del Sembrador todos los sábados a las 9 de la noche a través de esta bendita señal del Sembrador. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ti, Carlita, y al Sembrador, y a todos los que nos ven y escuchan. Muchas gracias. Dios los bendiga, los quiero mucho a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, muchísimas gracias también a todos ustedes, bonita familia, gracias por habernos acompañado en esta emisión, gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, a los sembradores, al equipo detrás de cámara, también a los bienhechores y a todos los voluntarios que hacen posible con sus oraciones y con su aporte generoso de tiempo que esta obra siga caminando. Nos vemos la próxima semana y ustedes continúen con nuestra programación. Que Dios les bendiga.